días para todos y para todas. Buenos días, profe. Buenos días, Hola, profe. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles a todos y a todas. Vamos a ver cómo va la cosa. Vaya, fíjense bien. Estábamos, el otro día habíamos quedado, ¿no? En que este día lo íbamos a hacer de repaso, ¿verdad? Iba a ser una jornada de repaso. Sin embargo, a mí me interesa mucho el poder terminar una pequeña parte del último contenido que estuvimos trabajando, ¿verdad? En la última sesión, que fue el día miércoles. Y después espero yo que la mayor parte de la clase la podamos dedicar, ¿no? A revisar por ahí un par de ejercicios que ustedes debieron haber hecho ya, ¿no? Así que un poco la dinámica va a ser esa, ¿sí? Vamos a hacer un avance del tema, no va a ser mucho, y luego pues vamos a dedicarlo, ¿verdad? A repasar algunas cosas, más bien a revisar, a atender pues aquellas dudas que ustedes puedan tener a partir de que han revisado las clases, que han revisado las guías y han podido tal vez anotar sus preguntas, ¿no? Que puedan tener. Entonces, con esa idea vamos a adentrarnos ahorita, ¿verdad? En la clase. No sé si tengan alguna consulta, algo que decir, lo pueden hacer en este momento. ¿Habrá algo? No hay nada. Bueno. Ok. En ese caso, pues, vamos a ver. Vaya, chicos. El tema que iniciamos el día miércoles con la nueva unidad, ¿verdad? Era este que tenemos ahorita a la vista, aunque creo que se ha ido muy adelante. Por aquí está. Bueno, este era el contenido, ¿no? Organización económica, política y social en El Salvador. Perdón, ¿de verdad no tienen algo que decir, alguna cuestión que plantear? ¿No? Bueno. Entonces, y habíamos planteado el indicador de logro para esto, ¿verdad? Algunas de las cosas que vimos, planteamos algunas preguntas generadoras sobre por qué es importante el estudio de la historia. Por ahí participaron ustedes dando sus aportes. Hemos aclarado qué es lo que vamos a entender por lo político. Tenemos información, ustedes aportaron también ahí. También hablamos, nos referimos al autoritarismo y hemos dicho que es lo contrario del autoritarismo. Hemos definido, ¿verdad?, en qué consiste ese régimen o ese sistema. Hemos seguido con algunas otras preguntas, aclarando conceptos que son fundamentales, ¿verdad?, que son básicos para poder estudiar de mejor manera la temática. Hemos aclarado qué es Estado, hemos visto la diferencia entre Estado, República y Nación, hemos definido cada uno de esos términos fundamentales. De Estado pues dimos una definición, hablamos de los 3 poderes del Estado, hablamos de los 3 elementos que componen el Estado, ¿verdad? Hemos hablado de los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, que los 3 elementos del Estado pues eran población, territorio y el poder, ¿verdad? O la autoridad. Luego hemos pasado a definir qué era la república, diciendo que era una forma de organizar el Estado, una de las varias que podía haber. Hemos visto las características para que algo se llame república, debe cumplir con ciertos requisitos, con ciertas características. Hemos visto al menos 4 de ellas. Y luego pues hemos definido qué es nación, que es un término pues más referido a las personas, ¿no? A las personas que se identifican porque viven en un territorio, porque tienen un idioma común, una raza, unas costumbres, ¿verdad? Y creo que por ahí nos habíamos quedado. A mí me interesa ahora pasar a ver la diferencia entre Estado y gobierno y una cosita más. Vamos a ver. Fíjense bien,
a veces allá afuera, ahí van a encontrar van a escuchar una interrupción. Oye, yo no puedo hacer nada en cuanto a eso. Parece que por ahí cerca están como martillando algo y si se filtra ese sonido, pues ni modo, ¿verdad? No hay nada que pueda hacer. Entonces, por allá afuera, se utilizan los términos Estado y gobierno como que de forma sinónima, ¿verdad? Y Estado y gobierno son cosas diferentes. Entonces me interesa a mí ahorita establecer cuál es la diferencia entre uno y otro. Vaya, por Estado, ¿verdad? El Estado es el conjunto de las instituciones que, como hemos dicho antes, poseen la autoridad y también tienen la potestad, el derecho, pues el privilegio, la autorización para regular el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Dentro de un territorio determinado. Ahí en lo que ustedes están observando, ahí están los tres elementos, ¿no? Que son autoridad o poder, el territorio y la sociedad, la población. Ese es lo que tenemos por Estado. A diferencia del Estado, el gobierno pues es el que se encarga del poder ejecutivo. Por tanto, ¿verdad? El poder ejecutivo es uno de los tres poderes del Estado, de manera que el gobierno forma parte del Estado. Entonces, el término Estado es un término más amplio que incluye al gobierno, ¿verdad? Y el gobierno pues básicamente se constituye de dos figuras, que son el presidente y el vicepresidente, por supuesto, ¿verdad? Les vamos a poner juntas. Y el Consejo de Ministros, o los ministros, ¿verdad? El cuerpo ministerial. Ese es el gobierno. El Estado es algo más amplio. Entonces, el Estado, además de incluir al gobierno, incluiría otros aspectos, como por ejemplo, las alcaldías y otras instituciones, ¿verdad? Serían parte del Estado. Entonces, el gobierno es parte del Estado, el que se hace cargo del poder ejecutivo. Y básicamente esa es como la diferencia, ¿no? En otras palabras, el Estado es el todo y el gobierno sería una parte de ese todo que se llama Estado. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, algo que no quede muy claro, alguna duda que puedan tener por ahí, que la puedan plantear. Adrede yo he dejado, No, bueno, ni tan adrede, pero porque ella se asume, pero más o menos he dejado por ahí algo en el aire para ver si ustedes lo plantean. ¿Habrá algo que quieran decir? ¿Alguna duda que quieran externar? Bueno, voy a hacer yo dos preguntas. A ver si han estado atentos y atentas. ¿Las alcaldías forman parte del Estado o del gobierno? Del Estado. Las alcaldías forman parte del Estado, efectivamente, ¿verdad? No del gobierno. Son parte del Estado. Así es. Correcto. Otra pregunta. ¿El Poder Judicial, los juzgados, que la Corte Suprema de Justicia, son parte del Estado o del gobierno? del gobierno. Del gobierno, dijo un joven por ahí. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Del Estado. Del Estado, dice alguien más, señorita. Vale, Eh, definamos. profe, bueno, profe, yo pienso que sería del gobierno porque es un poder ejecutivo, es un poder que utiliza el gobierno. Es más que todo cuando, bueno, por ejemplo, los magistrados cuando toman sus decisiones o los diputados cuando toman decisiones para las leyes y todas esas cosas, ahí es más que todo parte del gobierno, ¿no? Entonces por eso pienso que es el que se encarga, porque más que todo es como un poder que tienen y eso es lo que usa el gobierno, ¿no? Entonces por eso pienso que él es parte del gobierno. Pues aclaremos. En realidad no. En realidad no. Tú mencionaste el poder legislativo y el poder legislativo es otro poder del Estado, ¿verdad? Entonces, el poder judicial es otro poder del Estado, no es parte del gobierno. Acuérdense, tenemos tres poderes. El ejecutivo, donde está que es el gobierno. El poder legislativo, donde están los diputados, ese es otro poder independiente del poder ejecutivo o del gobierno. Y tercero está el poder judicial. ¿Sí? Entonces, juzgados, Corte Suprema de Justicia, eso es parte del Estado, no del gobierno, ¿verdad?
¿sí? Pero que ahí haya quedado claro el asunto. Y luego, la población es parte del Estado, y por eso se dice que el Estado somos todos, ¿verdad? Porque somos parte de ello. Pero luego habrá que hacer la distinción entre la población y las instituciones, ¿verdad? Hay que hacer esa distinción, pero eso es parte del Estado. Espero que haya quedado aclarado el asunto. Alcaldías, Estado. Poder judicial, juzgados, jueces, magistrados, etcétera, eso es Estado, no gobierno. Y obviamente el poder legislativo, los diputados son parte de otro poder del Estado, ¿verdad? No tienen nada que ver con el gobierno. Ahora, todo se relaciona, todo tiene que estar relacionado de alguna manera, tienen que colaborar entre sí, ¿verdad? Esa es otra cosa, pero son independientes. Entonces, del gobierno, al gobierno lo constituyen el presidente y vicepresidente y los ministros, ¿verdad? Los ministerios que lo conforman. Bien, no sé si habrá alguna duda que pueda persistir y si no, pues continuamos. Profe, ¿los viceministros también van incluidos? Por supuesto, así es. ¿Sí? Viceministro, ¿no? Es el segundo del ministro, ¿verdad? Entonces es parte del gobierno, claro. Y insisto, ¿verdad? El gobierno es parte del Estado, pero solo es una parte de varias que pueden haber. Ujú. Profe, este, de personal, o sea, de personas del gobierno que tengan el poder ejecutivo, solo serían los diputados, ¿verdad? No, es que ahí estamos confundiendo cosas. Ya dije yo que los diputados no tienen nada que ver con el gobierno, son una cosa aparte. Ya, los diputados constituyen parte de la Estado. asamblea y la asamblea es parte del poder legislativo, que es una cosa independiente, ¿verdad? Ah, Del ya, gobierno. ya, ¿De ya, acuerdo? ya, ya. Ujú. Sí, 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 sí. Insisto, ¿verdad? Gobierno, presidente, vicepresidente y ministros. Solo eso conforma el gobierno. Y algunas otras instituciones que puedan tener, pero ya todo lo demás ya son otros poderes y serán parte del Estado y no del gobierno. Bueno, espero que ahí estemos ya un poco claros. Vaya, con esos conceptos, con esos términos, podemos adelantar un poquito de la esencia del tema que nos ocupa y quiero avanzar esto rápido para luego pasar a revisar otras cosas. Fíjense bien, decíamos que nos hemos trasladado hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ojo con eso, ¿verdad? Ahí nos vamos a ubicar en la historia. Finales del siglo XIX, últimas décadas, últimas 3 décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Vaya, en esos tiempos había un cultivo, porque El Salvador históricamente ha sido un país agrícola, es decir, que su economía ha estado basada en la producción y exportación de algún producto agrícola, ¿verdad? Históricamente. Podemos hablar hoy del presente. En el presente las cosas han cambiado. Desde hace unas 2, 3 décadas las cosas cambiaron. Pero si nos vamos a ver históricamente, El Salvador ha sido un país agrícola, eminentemente agrícola. Como digo, que su economía ha estado basada en un producto. Ojo con lo que voy a decir, esto es bien importante. El primer gran cultivo de exportación que tuvo El Salvador fue el añil. El añil, ¿sí? Hay una planta a la que también se le da el nombre de índigo. Esa planta es una planta silvestre, pero que produce un colorante. Toda vez que se haya machacado, se le haya extraído, ¿verdad?, el jugo a las hojas de esa planta, se produce un colorante, ¿no? Que en el pasado se utilizaba para teñir textiles y era un producto muy demandado a nivel internacional. Ya tenía mucha demanda. Entonces la economía de El Salvador se basaba en la exportación, en la producción y en la exportación del añil, ¿verdad? De ese colorante que utilizaban en otros países, bueno, en el nuestro, por supuesto, ¿no? Pero también se utilizaba mucho en la industria textil en Estados Unidos y en los países europeos. Entonces era un cultivo que tenía demanda. La economía de un país no puede solo sostenerse de la economía interna, ¿verdad? Sino que tiene que estar relacionada con la economía mundial. Esto para poder tener mayores beneficios, ¿verdad? Entonces ese fue el primer gran cultivo de exportación, el añil. Antes del café, ojo, ¿verdad? Antes de que surgiera el café. Entonces, sin embargo, se va a dar un fenómeno, que el añil va a empezar a decaer. El añil va a empezar a decaer.
y hay factores que explican la caída del añil. El añil comienza a venirse abajo. Entonces, ¿cuáles son esos factores que van a explicar la caída del añil? En primer lugar, uno de los principales mercados que tenía el añil salvadoreño era Estados Unidos. Pero ocurre que entre 1861 y 1865 en Estados Unidos se dio una guerra civil interna, a la que se le dio el nombre de Guerra de Secesión. ¿Ya? Estados Unidos en aquel entonces estaba dividido como en dos. Estaban los estados del norte y estaban los estados del sur. Unos eran agrícolas y los otros eran ya estados industriales, y entre ellos había diferencias y se dio esa guerra, ¿verdad? Entonces unos estados quisieron separarse, ¿no?, de Estados Unidos y conformar un país diferente. Se dio esa guerra civil. Al darse la guerra, todos los recursos de Estados Unidos fueron orientados, ¿no?, hacia esa guerra. Y la producción en Estados Unidos decayó. La producción agrícola y también la producción industrial. Y eso terminó afectando a El Salvador, ¿verdad? Porque fíjense, en los estados del sur se producía bastante algodón. Ese algodón luego lo utilizaban los estados del norte en la industria textil, ¿verdad? Y en la industria textil, pues, se demandaba, ¿no?, el colorante salvadoreño, el añil. Pero como la producción decayó, pues también decayó la demanda del añil, ¿verdad? Y eso fue un golpe a la economía salvadoreña basada en el añil. Ese fue uno de los factores que explican que el añil empiece a bajar. Perdió un gran mercado, ¿verdad?, que fue el de Estados Unidos. Sí, la demanda bajó enormemente. Ahí tenés un factor que explica la caída del añil. Otro. Resulta que el otro mercado grande que tenía el añil salvadoreño era el mercado asiático. Pero los europeos vieron que, perdón, otro de los mercados que tenía el añil salvadoreño, el mercado europeo, ¿no? Pero los europeos vieron que les era más rentable, más cerca y quizás hasta más barato comprar el añil mejor en Asia. En Asia se comenzó a producir añil también. Entonces los europeos empezaron a comprarlo en Asia. Allí El Salvador perdió el otro gran mercado que tenía para el añil, ¿verdad? Y hay un tercer factor que vendría a ser como el tiro de gracia, y es que se inventaron los colorantes artificiales. La ventaja que tienen los colorantes artificiales es que tú puedes crear toda una paleta de colores, ¿no? Una variedad de colores. Y además esto de repente resulta más barato, ¿no? Entonces te vendría a ser como el tiro de gracia. Estos tres factores explican la caída del añil. El añil se viene abajo. Entonces los productores nacionales empezaron a pensar, ¿no? ¿Y qué hacemos, verdad? ¿Cómo recuperamos nuestra economía, ya que se ha venido abajo? Es ahí donde surge el café, ¿verdad? El café ya tenía en el mercado internacional demanda. Había países que ya se estaban dedicando a eso. Uno de ellos era Costa Rica, por ejemplo. Entonces, El Salvador vio ahí la oportunidad de sacar a flote su economía, ¿no?, y dedicando su actividad económica principal al cultivo del café. Pero eso va a ser un proceso, ¿verdad?, que va a llevar años, algunas décadas, para que el café se vaya instalando como un producto importante en la economía de nuestro país. Para que el café, fíjense bien, para que el café tomara el lugar del añil, no fue un factor mecánico, ¿verdad? Se vino abajo el añil y chum, surge el café. No, se hace falta un factor importante. El café, para que el café tuviera auge, fue necesario que hubiese personas decididas a invertir en ese cultivo, ¿ya? Porque el café es muy diferente al añil, ¿verdad? El café necesita tierras altas, entre más altas mejor, tierras fértiles. Además necesita bastante mano de obra. O sea, tiene muchos requerimientos que no tenía el añil antes, ¿verdad? Y se requiere, fíjense, inversión. Alguien que se dedique al café tendrá que invertir al inicio, ¿no? Porque para que el café dé producción se necesita esperar unos años. En aquellos tiempos había que esperar como 5 años. Desde el momento que tú sembrabas un palito de café, te tocaba esperar 5 años para obtener una primera cosecha. Hoy en día entiendo yo que hay variedades que producen más rápido, ¿no? A los 3 años ya están produciendo, pero igual requiere una inversión bastante fuerte y no todo el mundo estaba en las condiciones de invertir, ¿verdad? En terrenos amplios, porque además de eso el café necesita tener terrenos amplios, además de que sean con tierras fértiles y con un clima pues mejor. Creo que Emilia levantaba la mano. Dime. No, solo para decirle que no se escuchaba tanto, pero ya se acercó, creo. Vale, Ya se escucha. perdón. Ahí voy a estar pendiente de eso. Gracias por la indicación, la observación. Entonces, para que el café pues fuera convirtiéndose en un producto importante, fue necesario que vinieran inversores extranjeros, ¿verdad? Hubo personas extranjeras, sobre todo europeas, que se vinieron a establecer en El Salvador.
traían algún capital y empezaron a invertir. Así como también algunas familias ya enriquecidas con el añil empezaron a invertir en el café. De ahí que vean ustedes, muchas de las familias de antaño, de las familias que tuvieron poder económico y político en nuestro país, tienen apellidos que no son muy comunes, ¿verdad? En la sociedad, sino que son apellidos un poco extraños, ¿no? Claro, de extranjeros, ¿no? Entonces muchas de esas familias tuvieron ese apellido de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ese es el factor decisivo que hace que el café vaya tomando, ¿verdad? Un lugar aquí en la economía de El Salvador y luego pues se va a convertir en el cultivo que va a ser la base de la economía salvadoreña, casi en su totalidad. Vaya, jóvenes. De mi parte, sobre este punto lo voy a dejar hasta acá. Del tema lo vamos a retomar después, ¿no? Pero hasta aquí me interesaba avanzar. No sé si tengan alguna pregunta. Esto está en la guía que se les envió, ¿verdad? La del día miércoles, ahí está todo esto. ¿Habrá alguna pregunta? Bueno, entonces resumiendo, hay 3 causas que explican el declive del añil y hay un factor que explica que el café haya tomado auge y se haya vuelto un producto importante en nuestra economía. Eso es lo que quiero dejar ahí un poco claro. Bueno, entonces si no dicen preguntas, vamos a ver el repaso. Hay 2 cosas que creo que es importante que revisemos. Una es esta, jóvenes. Espero que hayan completado este cuadro que se les envió. Es un cuadro comparativo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pregunto, el silencio lo voy a interpretar yo como que no lo hicieron. Y entonces ahí les dejo su responsabilidad de que lo hagan, ¿verdad? Porque no les voy a dar yo esto. Es más, ahorita dejo de compartir. Ajá, ese cuadrito lo completaron, se les envió el material y se les dijo que lo hicieran como una actividad de refuerzo y de consolidación de conocimientos. Escucho. Yo sí lo hice, profe. Ok, Yo también, profe. vaya, Yo muy bien. también, profe. Yo Vaya, también. vaya, excelente. Entonces, en honor a los que hablaron, vamos a revisarlo entonces, ¿verdad? Los demás no hablaron, no dijeron nada, entonces desconozco ahí cómo está la situación. Ah, perfecto, Evelyn también lo hizo, etcétera. Muy bien. Vaya, revisemos entonces. ¿Cómo debió haber quedado ese cuadrito? En primer lugar, la definición. Eso creo que no ofrece ninguna dificultad. La definición, las ciencias naturales son aquellas que se encargan del estudio de la materia tal como se presenta en la naturaleza y las ciencias sociales pues son las que se encargan del estudio de la sociedad, de las relaciones del ser humano, ¿verdad? Formando sociedad. Luego pues había que pasar a las diferencias en cuanto al objeto de estudio. Rápidamente, díganme, ¿qué es lo que pusieron ahí? En cuanto al objeto de estudio, ¿cuál es la diferencia que lograron establecer? Ahí, cualquiera de ustedes. Si nos equivocamos, mejor nos equivocamos ahorita, porque eso nos da la posibilidad de corregir y así van ustedes más preparados al examen de la otra semana. Ajá. En cuanto al objeto de estudio, ¿cuál es la diferencia? Las Yo ciencias solo naturales. puse decir Dale. que las ciencias naturales estudian los fenómenos naturales, o sea, como objeto de estudio, y las ciencias sociales los fenómenos sociales. Y eso, pues. Ok. No, está bien, ¿no? Está bien, eso es lo básico. Pero hay que agregar ahí algún otro aspecto, ¿no? Vaya, ese objeto de estudio de las ciencias naturales tiene unas características que había que señalarlas. ¿Cuáles son? A ver, díganme. Tratemos de darle un poco rapidito, jóvenes, para que podamos, ¿verdad? Revisar otras cosas y así es mejor para ustedes. Ese objeto de estudio de ambas ciencias, de ambos grupos de ciencias, también tienen características que ayudan a hacer la diferencia en cuanto al objeto de estudio. ¿Cuáles son? El objeto de Que estudio de en las las ciencias. ciencias Ajá. naturales que nosotros podemos volver a repetir como esos fenómenos a estudiar o son, por ejemplo, si dicen, tal día va a suceder esto, o sea, ocurre. Mientras que en las ciencias sociales Espérame nosotros tantito no ahí. podemos. Espérame tantito ahí. Va, entonces bien, en las ciencias naturales los fenómenos pueden ser repetibles, pero en condiciones de laboratorio, ¿sí? Y son fenómenos que ocurren por la acción de la naturaleza, ¿no? Así es. Y luego en las ciencias sociales decías, Que Eh, es algo que ya no se puede volver a repetir. los hechos sociales son irrepetibles, ¿verdad? Porque, pues claro, ¿no? Serían otras personas y otro tiempo, ¿verdad? Entonces es difícil. Y luego que
es más difícil, ¿no? Repetir un hecho, ¿no? En condiciones de laboratorio es bien complicado, es casi imposible. Profe, yo puse en el objeto de estudio de las ciencias naturales, puse que más que todo son, que usan como objeto los actos humanos, que En las así ciencias ahí vale. naturales, Sí, no, no, mm, perdón, en las ciencias sociales. ahí sí, 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 perdón, y puse que el objeto son los actos humanos y lo que se lleva ahí son la economía, la política, la psicología social y creo que eso le sale. Ah, sí, sí, solo eso le ok, puse. va, excelente, muy bien. Bueno, entonces ahí están establecidas las diferencias en cuanto al objeto de estudio, ¿verdad? Ahora, algo más, y es que los fenómenos naturales son cuantificables y el de las ciencias sociales no siempre se pueden cuantificar. Hay fenómenos que no se pueden cuantificar y eso también es parte de la diferencia. Vamos a la diferencia en cuanto al método de estudio. En las ciencias naturales, ¿cuál es el método por excelencia, verdad, que se utiliza en las ciencias naturales? ¿Cómo se llama ese método? Experimental. Es correcto, así es. El método por excelencia es el método experimental porque nos permite comprobar algo. En las ciencias sociales, aplicar el método experimental es bien difícil, bien complicado, porque como vamos a experimentar con humanos, adelante que se han hecho algunos experimentos, pero es bien complicado. Entonces ahí tenés una gran diferencia. ¿Habrá algo más que quieran agregar ahí? Ujú. ¿Habrá alguna cosilla más? Bueno, entonces en las ciencias sociales se hace necesario, ¿verdad? Utilizar otro tipo de herramientas, como las encuestas, el estudio de muestras. Entonces, eso es parte también de la diferencia en cuanto al método, ¿no? Y luego teníamos la diferencia en cuanto a la posición y el papel del investigador frente a su objeto de estudio. ¿Cómo se posiciona el investigador de las ciencias naturales frente a su objeto de estudio? ¿Cómo se posiciona el investigador de las ciencias sociales frente a su objeto de estudio? Veamos. Ujú. Eh, Que en las ciencias naturales pueden ser objetivos y en las ciencias sociales es más difícil porque ellos pueden estar incluidos en el problema. Excelente, muy bien. En las ciencias naturales se consigue más la objetividad porque el investigador es un observador externo. Ahí desde afuera tú puedes ser más objetivo. En cambio, en las ciencias sociales, el investigador es parte de lo que investiga, ¿verdad? Entonces la objetividad va a ser algo más complicado. Se tiende más a la subjetividad, pero decía yo que eso no le resta, ¿verdad?, el valor científico que puede tener una investigación. En las ciencias sociales, un investigador con una ideología de un tipo le va a dar más importancia a ciertos factores. Otro investigador con otra ideología le dará mayor importancia a otros elementos y de ahí que el resultado de la investigación va a ser diferente. Entonces ahí lo tienen. Sí. Entonces, para concluir, en cuanto a la posición del científico frente a su objeto de estudio, en las ciencias naturales se consigue con mayor facilidad la objetividad, porque el investigador es un investigador y un observador externo. En las ciencias sociales, la objetividad es más difícil, la neutralidad es más difícil, se va a tender más a la subjetividad. ¿Por qué? Porque el investigador es parte de lo que investiga, es un observador interno, ¿verdad? Estoy dentro de lo que estoy investigando y eso va a tener un efecto en la objetividad que se va a alcanzar. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda que pueda persistir. Y yo pregunto, ¿se está escuchando bien? Porque sí es importante que ustedes escuchen bien. ¿Estamos Sí, bien? profe, solo un rato que se escuchó Ya sé, como que estaba al fondo, pero ya, como que bajó el sonido. Vale, perfecto, entonces. Bueno, chicos, si no hubiese más preguntas en cuanto a esto, avancemos a otra cosa. Veamos. Se les envió también este material. Se envió este material para que ustedes pudieran ejercitar, ¿no?, lo de la deducción y la inducción. Esto en cuanto a los métodos de investigación. Me imagino que lo hicieron, ustedes me dirán. Si no lo hicieron, pues hagámoslo aquí entre todos, ¿verdad? Y ojalá que quede tiempo para alguna cosita más. Espero que hayan hecho, porque sí, esto les va a ayudar a, como a afianzar, a fortalecer un poco más eso de deducción y inducción. Entonces,
¿Lo hicieron o no lo hicieron? Si no, si lo hicieron, pues qué bien, ¿no? Mejor. Si no lo hicieron, pues lo hacemos ahorita. Hubiera sido preferible que cada quien con tiempo lo fuera trabajando. Entonces, escucho. Es importante que me digan si lo hicieron o no, porque yo ya marqué algunas cosas, entonces va a perder un poco sentido, ¿no? Lo que trabajaríamos acá. ¿Se hizo o no se hizo? Porque esto se los envía a través de su tutor. Profe, bueno, yo seré sincero y bueno, yo me quedé a medias con ese proyecto, bueno, con ese ejercicio porque tuve pendientes y bueno, se me había olvidado. Yo me quedé a medias, no lo terminé, pero Sí. no lo he Ok. completado. Pero Bueno, sí, es importante la honestidad, ¿no? Vaya, entonces, démosle pues, veámoslo aquí entre todos, ¿no? Veámoslo entre todos. A ver. Lo hago un poquito más grande aquí el asunto. Vaya, ahí está. Veamos pues, el primer ejemplo o el primer ejercicio decía, a ver, tenía premisas, oraciones. Mi automóvil está hecho de hierro, el automóvil de Alberto está hecho de hierro, el automóvil de Lore está hecho de hierro. Y como conclusión, todos los automóviles están hechos de hierro. ¿Qué procedimiento se ha seguido ahí? ¿Inducción o deducción? Inducción. Inducción. Inducción, correcto, ¿verdad? Hemos ido de lo particular a lo general. Así es inducción. ¿Ve? Mi automóvil, el de aquel, el de este otro, hemos ido caso por caso, ¿verdad? De lo particular a lo general. Todos los automóviles están hechos de hierro. Les decía que no se trataba aquí de analizar si el razonamiento al final es válido, ¿no? Porque esto podría ser inválido. No se trata de eso, solo de hacer el ejercicio, ¿verdad? Luego podemos revisar si hay validez o no en el razonamiento. El siguiente dice, todos los novios de Luisa tienen ojos verdes. Juan es novio de Luisa. La conclusión, Juan tiene ojos verdes. ¿Qué procedimiento se siguió ahí? Deducción. Deducción. ¿De dónde se ha partido? De lo general, así es. Todos los novios de Luisa. Y ojo, fíjense, la generalidad es eso. Pero no siempre tiene que decir todo, ¿verdad? La generalidad podría ser la mayoría o gran parte. Eso es también una generalidad, ¿verdad? Tal vez no sea una generalidad universal, pero sí es una generalidad. Correcto, aquí se ha seguido el proceso de la deducción. Siguiente. Dice, Kevin es adolescente y dejó de crecer a los 18 años. Luis es adolescente y dejó de crecer a los 18 años. María, etc. Y finalmente la conclusión, probablemente todos los adolescentes dejan de crecer a los 18 años. ¿Qué procedimiento seguimos ahí? Inducción. Inducción. Inducción, correcto. Hemos partido de lo particular y hemos llegado a lo general, correcto. La siguiente dice, todos los primeros de enero y por los últimos años ha llovido en Hawái. Por lo tanto, todos los primeros de enero probablemente lloverá. Y ahí, ¿qué habremos hecho? Aquí, cuidado, cuidado, por la manera como se plantean las cosas. ¿Inducción o deducción? Inducción. Inducción. Pues fíjate que sí, tienes toda la razón. Esto Inducción. es inducción, así es. Adelante que yo he partido de que todos los primeros de enero, sí, pero eso lo que significa es que he ido revisando. El 1 de enero de tal año llovió, el 3 llovió, llovió, etc. Entonces, lo más probable es que hoy llueva. Entonces, todos los días, todos los primeros de enero va a llover en ese lugar. Es inducción. Correcto. Y dice. Profe, disculpen, no entendí por qué es inducción. Es que Sí, porque lo que has hecho es venir revisando, ¿no? A ver, imagínate que partimos imagínate, solo para efectos de ejemplo. Digamos que partimos desde el año 2015. A ver, el 2015 en Hawái llovió el 1 de enero. En el 2016, el 1 de enero llovió. El 17 llovió el 1 de enero, y etcétera. Entonces vamos de lo particular. Lo único que dice ahí en la oración es que todos los 1 de enero. Pero esa es una manera del lenguaje, ¿verdad? Pero en realidad lo que implica es que has venido revisando esos años, ¿no? Has venido viendo el registro año por año y llegas a la conclusión de que hoy va a llover, o sea que todos los 1 de enero llueve. Entonces sí es inducción. ya.
¿Me entiendes? Lo pudiste haber planteado de otra manera. El 1 de enero del 2015 llovió, el primero de enero del 16 llovió, etcétera, etcétera. Entonces todos los primeros de enero llueve ahí. Sería como decirlo de esa manera. ¿Estamos? Ya. Sí, sí. Va, es solo una manera de plantearlo en cuanto al lenguaje. Espero no ponerles así una complicación tan grande si es que viene algo en el examen, ¿no? Pero es bueno ver lo más complicado en clase y ver un poco más accesible en el examen. Al revés, sí estaría malo, ¿verdad? Que yo les pusiera cosas fáciles acá y en el examen se les pusiera difíciles. No, tampoco. No, así no va. Bueno, jóvenes, y quizás les dejo los demás ejercicios para que ustedes los hagan. Si los hacen, pues ahí me pueden mandar la consulta al correo, ya. Es por cuestiones de tiempo y porque las demás ya están marcadas por mí ahí, entonces perdería sentido y perderíamos la oportunidad de que ustedes ejerciten. Yo ya las marqué, las que siguen. Así que termínenlo ustedes y en algún momento, si quieren, ahí me mandan para que yo les diga si estamos bien, ¿verdad? O corregí tal cosa. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vaya, pues, sí. Vaya, nos van quedando unos 6 minutos más o menos. Vamos a dejar esta parte. Y dejaría el espacio para que ustedes puedan plantear alguna duda que tengan de algún tema que hayamos visto, ¿no? Alguna inquietud que tengan que la podamos aclarar en este momento. Si ustedes no dicen nada, yo sí voy a decir aquí un par de cosas. Vaya, fíjense bien. En esta asignatura, gradualmente le iremos dando más relevancia a ir puliendo la capacidad de análisis de ustedes, la capacidad de comprensión, la capacidad de sintetizar, la capacidad de argumentar, pero eso es un proceso y no se adquiere de la noche a la mañana. Y tampoco quiere decir que ustedes no lo tengan, no tengan esas habilidades, sí las tienen. Lo que hay que hacer es pulirlas, ¿verdad? Mejorarlas. Y un propósito de la asignatura va a ser eso, justamente, ¿verdad? A mí no me interesa venir acá a llenar su mente de contenidos, ¿verdad? Que de fechas, no, me interesa. Está bien, ¿verdad? Hay cosas que sin duda hay que memorizar, pero no es ese el tema central, sino es ir mejorando nuestras capacidades, ¿verdad? Como las que he mencionado. Pero eso lo vamos a ir haciendo gradualmente, poquito a poco, vamos a ir seguro que al final del año yo esperaría que podamos decir, ¿verdad? Cómo era y cómo soy hoy. ¿Verdad? Qué tanto he cambiado, qué tanto he mejorado en algunas cosas. Espero que así sea, ¿verdad? Ese es el propósito. Ajá, bueno, eso. ¿Habría de su parte alguna duda que hayan traído, que a partir de haber repasado algo hayan anotado y esto lo voy a ir a consultar? Porque los repasos, esa es la forma más efectiva, ¿no? De hacer las cosas. Anoto yo mis inquietudes, mis dudas, mis preguntas y luego pues cuando haya oportunidad yo las planteo para aclararles. Así es que dejo abierto ahí para que quien quiera pues plantee su duda, ¿verdad? Profe, ahí Diga. cuando estábamos haciendo el cuadro comparativo de las ciencias sociales y las ciencias naturales, en Ujú. cuanto al método de estudio, de los métodos que vimos, de los métodos cualitativos y cuantitativos, ¿esos van ahí también? ¿O solo en las ciencias sociales? Sí, claro que sí, porque dijimos que en el caso de las ciencias naturales, ahí lo que predomina son los métodos cuantitativos, ¿verdad? Claro, porque esos métodos son propios de estas ciencias, ahí surgieron en esa tradición. Y en las ciencias sociales, no es que sea exclusivo el método cualitativo, ¿verdad? En las ciencias sociales, no es exclusivo, porque en las ciencias sociales también se aplican los métodos cuantitativos, pero como que los métodos cualitativos son más propios de esta ciencia. Entonces sí tiene relación, por supuesto. Correcto. Y hacer énfasis en esto. El grado de precisión que hay en las ciencias naturales es altísimo, ¿no? Se puede predecir, porque la ciencia de eso se trata, de establecer predicciones. No como una bolita de cristal, ¿verdad? Sino predicciones en base a evidencias. Entonces el grado de precisión en cuanto a las predicciones es grandísimo en la ciencia natural. En la ciencia social es más complicado la predicción. Ahí solo nos vamos a quedar como posibilidad de que algo ocurra.
Es posible que ocurra, porque no podemos decir con absoluta certeza que algo va a ocurrir, ¿verdad? Dadas ciertas circunstancias, ¿va a ocurrir esto? Solo lo puedo plantear como una posibilidad, no con certeza, ¿verdad? Porque el ser humano pues cambia, es cambiante, su opinión cambia cada rato, además juega el papel la voluntad, ¿verdad? Y la voluntad del ser humano también cambia. Estamos. No sé si en Sí, cuanto profe, gracias. bueno, a ustedes, si en cuanto al contenido hubiese algo más, y si no, para terminar, porque ya quedan 2 minutos, solo me gustaría entonces decir algo. Y si en lo que van estudiando les surge alguna duda, no tengan pena de hacérmela llegar, ya sea al correo o a través de su tutor. Yo con gusto ahí voy a ver cómo les resuelvo la duda que tengan. Vaya, punto y aparte. Solo dejar aquí, lastimosamente no están todos. Creo que falta gente aquí. Y no sé si están las personas a las que quería dirigir más este mensaje que iba a dar, lo voy a hacer rápido. Hubo 2 de ustedes que entregaron bien tarde su última tarea. Los demás cumplieron, ¿verdad? La entregaron en fecha, pero hubo 2 compañeros que la entregaron varios días después. Me llamó la atención eso porque es bien complicado cuando tú no cumples con algo y te quedas callado. No solo no cumpliste, sino que te quedaste callado. Y eso sí, es bien complicado. Si alguno de ustedes alguna vez tiene una dificultad, ya sea de entendimiento de la tarea o una dificultad de otro tipo, lo mejor que se puede hacer es hablar y plantear, ¿verdad, profe? Yo estoy aquí para escucharles y para comprenderles y para ver cómo les ayudo. Pero si alguien se queda en silencio, ahí sí está difícil. Yo creo que lo más correcto, lo más conveniente es la honestidad, ¿no? Profe, yo la verdad, por esto y aquello yo no he cumplido, ¿no? Claro, ¿verdad? Siempre las acciones tienen una consecuencia. Y es bueno que aprendamos también a asumir las consecuencias, ¿no? De las cosas. Pero igual, va, yo sigo aquí para ver cómo les ayudo, pero no lo veo muy conveniente que no cumplir con algo y quedarme en silencio, porque eso sí es difícil y ya da para pensar muchas cosas. Así que les hago ese llamado y estamos aquí para aprender de las cosas y para mejorar, ¿verdad? Siempre para proyectarnos a tratar de mejorar ciertos aspectos. Así es que quisiera dejarles ese pequeño mensaje a todos y vamos a tratar siempre, ¿no? De ir de la mano con la responsabilidad, ¿verdad? Con la puntualidad de las cosas y con la honestidad también, ¿no? De decir, profe, me pasó esto, o fíjese que tengo esta dificultad. ¿Qué pasa? Pues, ¿cuál es el problema de ser honesto, no? No pasa nada, ¿verdad? Conmigo pueden hablar con honestidad y ahí veremos cómo resolvemos, ¿no? Y ahí veremos cómo resolvemos y cómo asumimos, ¿verdad? Las decisiones que se toman. Quería quedarme con eso, jóvenes. Ahí les dejo las inquietudes, ¿verdad? Dudas, me las mandan, por favor. Profe, disculpe, bueno, yo me recuerdo que la tarea de la última que hicimos, yo creo que no sé si, primeramente no sé si la recibió porque yo la mandé por sí, por el Santillana, si no me Sí, equivoco. sí, sí. No, contigo no tuviste ningún problema, ¿no? Ahí se fue recibida en la fecha que correspondía, no hay problema. Sí, es que Pero como la siempre. mandé algo noche, entonces Ujú. tú no sabías si, No, tranquilo, no te preocupes. Ahí no bueno, tuviste problema. No, pero es para todos el mensaje, ¿no? Porque quienes enfrentaron una dificultad hoy, puede ser que sean otros los que la enfrenten mañana, ¿verdad? Entonces el mensaje realmente es para todos, ¿verdad? Pero vamos a estar siempre con esa mentalidad de tratar de cumplir y de comunicarnos, ¿no? Y de comunicarnos y de plantear las cosas con honestidad. No pasa nada, ¿no? Y ahí veremos. Y veremos qué rumbo le damos a las cuestiones. Bueno, chicos, no les quito más tiempo porque tienen que ir a otra clase. Gracias, que tengan un buen fin de semana, que puedan estudiar, ¿verdad? Y les deseo éxitos la otra semana, que inician los exámenes y ahí voy a estar a las órdenes de ustedes para cualquier consulta. Cuídense mucho. Gracias, profe. A ustedes. gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense. Muchas gracias. A ustedes, cuídense que estén bien. Hasta luego.